Buenas noches. Hoy es sábado 4 de junio de 2022 y vamos a dar la charla número 20 sobre el Estado regional y la comuna autónoma. En la próxima sesión vamos a hablar de cuestiones financieras, tributarias, que también afectan a esta nueva distribución de organismos territoriales, de la forma y estructura del Estado a nivel territorial, que hoy vamos a explicar someramente. El Estado regional, dice el número 142, lo siguiente: Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Y el Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Entidades territoriales es el nombre genérico que agrupa todas las subdivisiones del Estado en Chile. Y nosotros las vamos a mencionar para que ustedes tengan un esquema y vamos a ir rápidamente por muchos artículos en esta sesión sin detenernos en los detalles, pero sí mostrar que siempre va a haber una tensión entre entidades territoriales autónomas, como se dice, y el preservar la unidad e integridad del Estado. Si se dice que son autónomas, ¿en qué medida esa autonomía no choca o en qué medida esa autonomía es compatible con preservar la unidad e integridad del Estado? Esta no es una cuestión trivial. Recuerden las tensiones que ha habido en Irlanda, las tensiones que hay hasta el día de hoy en España, con comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña, con fuertes movimientos independentistas. De tal manera que no basta con decir, son entidades territoriales autónomas, sí, pero todo esto, por supuesto, preservando la unidad e integridad del Estado, de todo el Estado de Chile. Cuando va a haber una acción política al interior de estas entidades territoriales autónomas, que por los intereses particulares de los políticos o de los protagonistas de la política de esa entidad territorial, van a propender hacia una autonomía mayor que la que querrán los protagonistas de la política a nivel estatal, nacional. Esta tensión es necesaria, se va a dar en todas partes, ocurre incluso en países con algún federalismo en el que se ha conseguido bastante bien el federalismo. Una tensión. Y además, en el caso chileno, constituye una contradicción con la constitución material de la República de Chile, es decir, con lo que les mencionaba yo en una de las primeras charlas, con aquello que genuinamente el pueblo chileno en su conjunto considera que es su estructura política fundamental. ¿Cuáles son estas entidades territoriales entonces? Las regiones autónomas, las comunas autónomas, las autonomías territoriales indígenas y los territorios especiales. Todas estas entidades territoriales autónomas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos humanos y de la naturaleza. El número 143 se dice. Bien, y después se dice que para crear, modificar, delimitar, etcétera, estas entidades territoriales, se van a considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos, económicos, etcétera, con participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley. Fíjense en esto. Criterios históricos. Por ejemplo, un criterio histórico es que Antofagasta pertenecía a Bolivia, que
que Arica pertenecía a Perú. ¿Qué tanto va a valer este criterio histórico que tiende a considerar esos territorios históricamente como separados de la República de Chile? ¿Y qué significa que se garantiza la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes? Es decir, que los habitantes de un cierto lugar son los que deciden de modo vinculante para todo el país su existencia como entidad autónoma. Esto parece contradecir la idea de una autoridad y una soberanía nacional que define cómo se divide su propio territorio. Eh, para contrarrestar esa tensión, el número 144 dice que Chile forma un territorio único e indivisible y que la soberanía y jurisdicción sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constitución, la ley y el derecho internacional. De acuerdo a la Constitución, esa soberanía y jurisdicción va a estar distribuida entre todas estas entidades territoriales, aunque sea un territorio único e indivisible. Como ya les dije, aquí hay una tensión que no sabemos bien cómo se va a resolver. Yo personalmente creo que si se llega a aprobar esto, en realidad esa tensión no se va a resolver, sino que va a estar siempre operando en la actividad política de los distintos territorios en relación dialéctica con los territorios superiores o con el territorio nacional. Eh, eh, Bien, me salto el número 145 sobre ecosistemas marinos, etc. Y el 146 establece la autonomía de las entidades territoriales. Eh, y fíjense lo que declara, que las regiones autónomas, las comunas autónomas y las autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley. Bien, autonomía política, eh, dicho de esa manera, realmente es más que un Estado federal esto. Eh, por supuesto, en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley es una terminología restrictiva, pero ya el solo lenguaje de la autonomía política de un territorio apunta hacia la independencia de ese territorio. Y por tanto, aquí está el germen de la balcanización del territorio de la República de Chile. El inciso segundo del número 246 parece como darse cuenta de este peligro y por eso dice, en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. Es un artículo contra la secesión, es decir, esta es una constitución que reconoce el peligro que ella misma está creando y trata de poner un dique de contención. Ese dique de contención, la historia nos dirá, si se llega a probar esto, espero que no ocurra, pero la historia nos dirá qué tan poderoso es cuando, por ejemplo, hay regiones muy alejadas que pueden sentirse más como un país chico que como parte de Chile. Por ejemplo, dicen que la gente de Magallanes o Punta Arenas, los que yo he conocido, sí son así, son bastante como de patria chica. Yo creo que ellos lucharían por su independencia nacional apenas puedan. Y, y a lo mejor no es tan mala idea, fíjense, yo incluso me atrevo a sugerir un presidente que podríamos mandar para allá y después comparar cómo gobierna eso con cómo gobernamos nosotros el resto de Chile. Bien, fuera de bromas, hay un riesgo y no basta con que la Constitución diga que no se permitirá la secesión territorial. Eso es un reconocimiento del peligro que ellos mismos están creando. Después, en el 147, se habla de la cooperación, las relaciones entre distintas entidades territoriales.
el 148 de cómo participan las entidades territoriales en el Estado regional. Aquí se dice: los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Por lo tanto, en este inciso del número 148, ya se le da un poder político extraordinario a esos supuestos pueblos y naciones preexistentes al Estado, que ya hemos criticado en otra ocasión como denominaciones que socavan la unidad del único pueblo que somos todos los chilenos. Pero el hecho de que deban otorgar el consentimiento libre, previo e informado en todas las materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución, es un exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque son tantos los derechos reconocidos en la Constitución que en realidad no se ve cómo puede haber algún tipo de materia o asunto que no se pueda reconducir a alguno de estos derechos, ¿sí? Sociales, económicos, políticos, etc. Creo que este es un punto especial para los que sean muy patriotas de la gran patria de Chile, que es ver cómo aquí se le otorga a los pueblos y naciones preexistentes, como se dice aquí, que ya han sido incorporados al Estado de Chile y por tanto no existen como tales, ¿no? En fin, pero ya se le otorga cosas y que a ningún otro grupo humano dentro del país se les reconoce. Bueno, me voy a tener que saltar varios artículos, pero aquí se va armando toda una estructura de la forma del Estado que lo acerca mucho a un Estado federal, pero quizás incluso en algunas cosas con mayor tensión contra el Estado regional. También se establece el principio de que hay que realizar acciones afirmativas en favor de los grupos empobrecidos e históricamente vulnerados. Otra vez esta idea de la discriminación inversa, de la acción afirmativa a favor de determinados grupos, que en realidad, si hay grupos que están desfavorecidos, tenemos que ayudarlos todos por solidaridad, personas pobres, pero no podemos tratar mejor a un pobre porque pertenece a un grupo históricamente vulnerado, por ejemplo, si es mapuche, que a un pobre que desciende de españoles o de alemanes o de ingleses o lo que sea, y que está en la misma situación de pobreza. No, esos son grupos privilegiados. Después hay un número dedicado a la plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado regional, que otra vez viene con la monserga, ¿no? De reconocer, de promover el reconocimiento político y jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan sus territorios, su supervivencia, existencia y desarrollo armónico e integral, la distribución equitativa del poder y de los espacios de participación política, el uso, reconocimiento y promoción de las lenguas indígenas que se hablan en ellas, etcétera, etcétera, etcétera. El respeto de formas diversas de ver, organizar y concebir el mundo y de relacionarse con la naturaleza. Todo un conjunto de reconocimientos que lo único que van a hacer es provocar problemas
al crear artificialmente entidades que actualmente no existen. Por ejemplo, si se resucitan lenguas indígenas como parte de la gran política nacional, eso es un elemento más en la conformación de pueblos que exijan después su independencia. Si ya pasa con el mapudungún, imagínense que se resucita otras lenguas que actualmente o no son habladas o pueden ser habladas de modo marginal. Estos son puntos de balcanización de Chile. Cuando hablo de balcanización estoy haciendo una referencia a la antigua Yugoslavia, los países de los Balcanes, que cuando se produce la caída del comunismo, se dividen de tal manera que comienza a haber guerras entre los distintos países que conformaron esa unidad mayor que fue Yugoslavia, croatas, serbios, ¿no? Bosnios. Pero ahí había un fundamento histórico porque esos pueblos fueron unidos de modo más o menos artificial en la ex Yugoslavia. En cambio, nosotros estamos hablando de 500 años de historia, de formación de un pueblo único en el que han contribuido españoles, indios, después ingleses, franceses, alemanes, palestinos, judíos, etcétera, etcétera. Que se venga ahora a resucitar esos retazos de lenguas indígenas, de grupos supuestamente preexistentes, etcétera, es tratar de revertir la historia. Y a eso nos debemos oponer. La historia tiene que ir hacia adelante, no retroceder. Y por último se dice aquí que se ha de promover también la protección y el respeto, fíjense bien, de los derechos de autodeterminación y de autonomía de los territorios indígenas, en coordinación con el resto de las entidades territoriales. Las palabras tienen su peso. Hablar de derechos de autodeterminación, eso es poner una bomba de tiempo. Y el reloj está corriendo, porque la autodeterminación propende a la independencia del Estado que se autodetermina. Ahora ustedes dirán, no, qué exageración. Tenemos una guerrilla montada en el sur de señores que proponen exactamente eso y que no van a dejar de hacerlo mientras Chile no se decida a, si es necesario, la reconquista de la Araucanía. Pues este número 151 pretende hacer lo mismo con todo tipo de entidades territoriales indígenas. Después viene un artículo sobre cómo se postula y se cesan los cargos de las entidades territoriales. Otro artículo sobre el principio de no tutela entre entidades territoriales, es que unas no ejercen tutela sobre otras. Uno sobre correspondencia entre competencias y recursos, es decir, que hay que coordinar que tenga los recursos para hacer frente a sus competencias. Y si hay dudas acerca de si algo compete a la entidad territorial o a otra entidad territorial o al Estado, habrá un órgano encargado de la justicia constitucional de resolver esas contiendas de competencia o esas dudas. Pero aquí hay un artículo también que va en la línea de un federalismo, que en el número 154 se dice que el Estado podrá transferir a las entidades territoriales aquellas competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza son susceptibles de transferencia. Y eso con personal, recursos financieros, etc. Por lo tanto, es un mecanismo para dar mayor poder, mayores competencias a esas entidades territoriales. Eso tiene algo bueno, o tendría algo bueno si fuéramos un país gigantesco, porque es una aplicación del principio de subsidiariedad. Así que es muy bueno que este proyecto recoja el principio de subsidiariedad territorial.
El problema es que somos un país muy pequeño, como he dicho en otra ocasión, y esto lo hiperburocratiza. Fíjese el artículo, el número 156, dice, radicación preferente de competencias. Las funciones públicas deberán radicarse priorizando la entidad local sobre la regional sobre el Estado, sin perjuicio de lo que se reserve a cada una de estas entidades territoriales. Y la región autónoma o el Estado, cuando así lo exija el interés general, podrán subrogar de manera transitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas por la entidad local. Esto es una aplicación del principio de subsidiariedad. Se los anuncio a ustedes con gran alegría que el principio tan denostado como si fuera una cosa propia del neoliberalismo haya sido recogido en el borrador de Constitución. Por tanto, aquí hay que distinguir dos cosas. Una es si será necesario crear todas estas entidades territoriales, hiperburocratizando la organización territorial del Estado. Creo que eso no es bueno. Pero si eso se hace, es bueno que se recoja el principio de subsidiariedad y que, por tanto, las entidades superiores solo puedan suplir a las inferiores en casos extraordinarios, de manera transitoria, y que siempre primen las inferiores sobre las superiores en el ejercicio de las distintas competencias. Bien, y después ya empieza a regular cada una de estas entidades territoriales, las regiones autónomas. No me voy a detener en el detalle, eh, pero hay que crear un estatuto regional para cada región autónoma. De nuevo, esto se parece demasiado a un federalismo en el cual el Estado federado, cada uno de los estados de Estados Unidos, por ejemplo, tiene su propia constitución. Y bien, creo yo que eso va a dar origen a una complejidad legal demasiado grande, engorrosa, y repito, para un país chico totalmente innecesaria. Después define las autoridades regionales, que son el gobernador y la asamblea regional. Cómo se elige el gobernador regional. Hay una elección con segunda vuelta, pero la primera vuelta se gana con el 40% de los votos, no el 50% como a nivel de presidente. Después hay un consejo de alcaldes y alcaldesas de todas las comunas de esa región. Hay una especie de parlamento regional que es la asamblea regional, y también hay un consejo social regional para promover la participación popular en los asuntos públicos regionales de carácter participativo y consultivo. Este Consejo Social Regional también aporta algo que es bueno, que es que no solamente haya una representación política, sino también una representación de intereses sociales. Aquí puede haber una representación, digamos, no totalmente corporativista, como sería bueno que ocurriera, pero sí que no va a seguir los mismos cauces, o no tendría por qué seguir los mismos cauces que la representación estrictamente política e ideológica. Y eso, repito, si no fuera porque esto hiperburocratiza la división territorial de la República de Chile, también es una cosa buena, porque rompe un poco el esquema del Estado liberal. Y el Estado liberal tiene muchas cosas malas, entre otras, el que todas las representatividades sociales, corporativas, etcétera, son prácticamente aplastadas, reducidas a hacer lobby y quizás reguladas por una ley del lobby, con una excesiva importancia de la representación político-ideológica. Entonces, esta idea de los consejos sociales, que existen en distinta medida en Alemania, en España, en, 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 en otros países, que esto se reedite en Chile como estaba en la Constitución de 1980 también, es una cosa buena.
Voy en un montón de competencias de la región autónoma en el número 167, que no las voy a leer, pero son muchas competencias, es decir, que si esto se concretara, verdaderamente tendríamos una mini república dentro de la república. Después hay un consejo de gobernaciones que preside el presidente de la república y lo conforman todos los gobernadores de las regiones. Después hay ministerios y servicios públicos que pueden estar con presencia en todas las regiones, coordinadas con los servicios que esas mismas regiones tengan. La Asamblea Regional, que tiene una serie de facultades también normativas, es como un mini parlamento, un mini congreso, en fin. Y después pasamos a la comuna autónoma, que es más o menos una continuidad de lo que ahora tenemos con cada comuna, dirigida por una municipalidad. Aunque quizás con mayor autonomía. También un alcalde y un consejo municipal. Hay un montón de detalles que yo no voy a tener tiempo de verlos y me los salto simplemente, pero aquí a nivel de comunas ya se hacen también una subdivisión de las comunas en juntas vecinales. Esto desde el punto de vista teórico sería muy interesante si pudiera haber elecciones indirectas de las autoridades superiores, pero lamentablemente no es así. Son juntas vecinales para participar en la comuna, pero las elecciones de alcaldes, concejales, etcétera, no son indirectas, como sería bastante bueno, ¿no? Esto no lo defiende nadie hoy día, pero hay buenas razones para favorecer las elecciones indirectas de las autoridades, especialmente el que siempre está votando por alguien que uno de alguna manera conoce. Bien, también va a haber un estatuto comunal, o sea, otra vez una especie de mini constitución para la comuna y una serie de competencias propias de la comuna. Bien, va a poder haber, según el número 188, empresas públicas municipales. Las comunas autónomas, previa autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asigna la Constitución y las leyes. Por tanto, podríamos pasar de un régimen en que se requiere una ley por cada empresa pública, y que son empresas a nivel estatal, a una nueva constitución en la que pueda haber empresas públicas que salgan desde debajo de las piedras, creadas por las regiones, por las comunas, etc. Y después ya los últimos artículos son sobre las autonomías territoriales indígenas, que otra vez es tomar un territorio y entregárselo a indígenas, y que yo insisto, eso constituye un germen de independentismo indigenista. Si ya ha ocurrido con la constitución actual por la vía de los hechos y de la fuerza en el sur, con mayor razón va a ocurrir si se aprueba una constitución como esta, con sus propias competencias, etc. Hay un artículo especial dedicado al maritorio, que es como un territorio pero en el mar, y que es una cosa que debería estar totalmente fuera de la Constitución, y simplemente promover a nivel legislativo las mejores políticas posibles en relación también con ese mar que tranquilo te baña, como decimos a Chile en el himno nacional. Por último están los territorios especiales, que son Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, y unas normas sobre el financiamiento que hay que prever en los presupuestos del Estado. Pero vamos a ver
en la sesión siguiente, que se habla de los tributos, como también al organizar los tributos se tiene en cuenta que puedan ir determinados tributos para las distintas regiones. Bien, esto ha sido una visión muy panorámica de un montón de artículos. Lo esencial es que se queden con que se complejiza muchísimo la división territorial de Chile, se hiperburocratiza, se dan demasiadas potestades, autonomías, etcétera, a las regiones, a las comunas, entidades territoriales indígenas, etcétera, etcétera, y se crea una tensión entre lo que es promover una autonomía incluso política de entidades territoriales y de entidades indígenas con lo que es la unidad del territorio. Tan conscientes son los constitucionales de la tensión que se crea que tuvieron que poner un inciso explícito diciendo que está prohibida la secesión, o sea, la separación y la independencia de unos países por otros. Pero eso da igual lo que diga la Constitución, lo puede decir, pero si la tensión está sembrada por la estructura que se crea, el problema ya nos lo hemos comprado desde el inicio. Bien, y con eso me despido, hasta la próxima sesión. No se olviden de suscribirse y ya espero en el futuro también ofrecerles también programas sobre otros temas de la escuela del profesor Orrego, aunque para eso está TikTok. Pueden verme ahí. Adiós.